La madre escucha la risa de su hija durmiendo, pero al ver la cámara, todo se vuelve oscuro. La noche caía con una suavidad casi mágica sobre el pequeño departamento de Laura. Las estrellas titilaban en el cielo, y la única luz que iluminaba la habitación provenía de una lámpara tenue en la sala. El suave murmullo del viento que colaba a través de las rendijas sonaba como un susurro, un canto de cuna. Laura se dejó caer en el sofá, sintiendo el cansancio de la jornada. Pero entonces esa risa, Dios, esa risa, era la risa alegre de Valeria, su pequeña de 5 años, quien jugaba en su mundo de sueños. Cada carcajada resonaba como un eco cálido, haciendo que el corazón de Laura se sintiera ligero, como si todos los problemas hubieran desaparecido, al menos por un momento. Pero la paz no duró. Atraída por un impulso inexplicable, Laura se levantó del sofá, con el eco de la risa aún vibrando en sus oídos. Al acercarse a la habitación de su hija, tropezó con una caja polvorienta en el pasillo. La curiosidad la llevó a abrirla, y allí, entre objetos olvidados, encontró una cámara antigua, cubierta de telarañas. La miró detenidamente, recordando a su madre y sus antiguas historias sobre el poder de la fotografía. ¿Qué historias guardas en ti?, pensó mientras levantaba la cámara. En ese instante, la atmósfera cambió drásticamente. La risa de Valeria se transformó en algo más, algo inquietante, como un eco distorsionado que reverberaba en la habitación. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo apartar la mirada de la cámara. Cuando enfocó el objetivo, las imágenes comenzaron a aparecer. Valeria jugando, pero no estaba sola. Junto a ella había una figura sombría y oscura, rodeada de una neblina tenebrosa. Cada foto que miraba era más perturbadora. La sombra sonreía, y Valeria parecía feliz a su lado, como si la oscuridad no la intimidara. El corazón de Laura se hundió. Esa no era la infancia que había soñado para su hija. Luchando contra la ansiedad, Laura recordó las historias que su madre le había contado sobre pactos antiguos y entidades oscuras. Su madre, quien había partido de este mundo hace años, siempre había dejado un aire de misterio en torno a su vida. Mientras el eco de la risa de Valeria se entremezclaba con los recuerdos de su infancia, Laura comprendió que el pasado no estaba tan enterrado como había creído. Su madre había estado involucrada en prácticas ocultas. ¿Había sellado un pacto que ahora amenazaba a su propia nieta? Esa idea era un nudo retorcido en su garganta. Con la cámara en mano, Laura enfrentó un desgarrador dilema. Para salvar a su hija, necesitaba desenterrar secretos que había querido olvidar, verdades que podrían costarle la vida. La risa ya no era un consuelo, ahora era un presagio aterrador, una advertencia. Mientras retrocedía, con el corazón latiendo desbocado, escuchó otro sonido, la risa de Valeria resonando desde el fondo de la casa. Pero esta vez era un eco distante, como si el terror estuviera a punto de desatarse. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura retrocedió, atrapada en el eco aterrador de la risa de Valeria. Era como si aquel sonido la llamara. Una melodía que ahora tenía un tono siniestro. Respiró profundamente, temblando de miedo. La cámara colgaba de su mano, pesada como una piedra. Algo estaba mal. La sensación se había intensificado, una presión creciente en su pecho. Cuando giró hacia la sala, el aire pareció volverse denso y un estremecimiento le crujió la espalda. Se acercó a la habitación de su hija, sintiendo que cada paso era una lucha contra una fuerza invisible. La puerta estaba entreabierta. La luz titilante de la lámpara iluminaba un rincón de la habitación, donde el silencio pesaba como un ladrillo. Entró con cautela. Valeria yacía sobre su cama, serena en su sueño. Pero la pequeña no estaba sola. La figura oscura estaba de pie en la esquina, con una sonrisa torcida que la llenó de horror. Laura sintió como si la sangre se le congelara en las venas. ¿Qué demonios es eso?, pensó, el terror azotándola. «¡Valeria!», llamó con voz temblorosa. Pero la niña no respondió. La figura oscilaba, casi como si respirara, pero no hacía ruido. Solo era una sombra que se alimentaba de la oscuridad. Era como una pesadilla. En ese instante, todo dio un giro. Valeria se levantó de la cama, parándose con una serenidad que le heló la sangre. Laura sintió un nudo en la garganta. Las risas volvieron, pero ahora eran zoucidas e incómodas. La pequeña sonreía con un brillo en sus ojos que no reconocía, un brillo que no parecía humano. «¡Mamá, ven a jugar!», dijo Valeria, y su voz sonó extraña, como un eco que provenía de un lugar lejano. Laura sintió un escalofrío en la base de su columna. El corazón le latía con ferocidad. Las historias de su madre sobre pactos antiguos, sobre el poder de las sombras, volvieron a atormentar su mente. El pacto no pudo haber sido solo con su madre. Tal vez Valeria era el precio a pagar. «¡Valeria!», gritó, avanzando hacia ella. Pero antes de que pudiera acercarse, la figura oscura se abalanzó sobre la niña, y Laura sintió cómo el tiempo se detenía. Un grito desgarrador atravesó la habitación. Era el llanto de Valeria, pero tenía un tinte gutural. Laura observó, horrorizada, cómo la sombra absorbía a su hija, mientras el rayo de luz de la lámpara titilaba y de repente se apagó por completo. La oscuridad se tragó la habitación. «¡Mamá!», su voz resonó, pero ya no era la Valeria que conocía. Era una mezcla terrorífica entre el llanto de su hija y un sonido gutural que no tenía lugar en el mundo. Laura intentó alcanzarla, pero sus pies se sentían como plomo. El miedo la paralizaba. De repente, la figura se volvió en su dirección y Laura sintió que un aire helado le golpeaba el rostro. Dentro de la niebla, la sombra tomó forma y en el último instante, el rostro de su madre apareció, pero con una sonrisa que la dejó sin aliento. «¿Has regresado?», susurró la figura. Su voz era un eco del pasado. Laura sintió que se le caía el mundo a pedazos. «¿Qué significa esto?», pensó. Su madre siempre había estado ausente en su vida, pero había estado más presente de lo que jamás había imaginado.
La risa de Valeria se mezcló con risas antiguas, y Laura, en su horror, comprendió la verdad. Aquello no solo amenazaba a su hija, sino que inocentemente había atraído a la oscuridad a su vida. La sombra rodeó a su pequeña mientras la luz de la cámara resplandecía una última vez. Laura se atragantó con las palabras, incapaz de contener el caos en su pecho. Antes de que todo se desvaneciera, una idea le atravesó la mente. ¿Y si ella misma era la raíz de todo, el vínculo entre la oscuridad y la luz? ¿Y si el miedo que había sentido siempre era una advertencia? Mientras la oscuridad se tragaba el cuarto, el destino de su hija pendía de un hilo, completamente desvinculado de la imagen que había creído conocer. En esa penumbra desgarradora, el eco de su madre resonó. Había algo más, algo terrible por descubrir. Hao miró la sombra que se cernía sobre su hija, un terror indescriptible apoderándose de ella. Intentó avanzar, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. No sabía si gritar o correr. En un instante de desesperación, lo que menos esperaba ocurrió. Valeria, con una sonrisa que ya no era suya, levantó la mano. «¡Mamá, ven a jugar!», repitió, pero su voz resonó como el eco de una campana lejana, distorsionada, inhumana. De pronto algo hizo clic en la mente de Laura. Recordó una mezcla de recuerdos, imágenes sobre su madre y los oscuros sueños que había tenido desde pequeña. La cámara, esa caja negra que sostenía como si fuera una bomba de tiempo. La oscuridad se volvió más densa, y lo que antes parecía niebla, ahora se sentía como si estuviera viva. En la penumbra, la figura oscura se abalanzó sobre Valeria. ¡No! Laura gritó, un grito que resonó en su propia cabeza. Pero ya, era demasiado tarde. La oscuridad se tragó a su hija, y por un instante se sintió como si todo se congelara. Cuando la luz de la lámpara parpadeó nuevamente, se encendió una chispa de esperanza. Pero el alivio duró apenas un segundo. Lo primero que vio fue a Valeria, parada de espaldas, pero al girar, Laura dio un salto atrás. Era su madre, sonriendo de nuevo. La figura oscura había desaparecido. «No, tú no deberías estar aquí», gritó Laura, sintiendo que la desesperación la inundaba. «¿Qué hiciste?». La figura de su madre se acercó. Su rostro ya no era el de la mujer que conocía. «Laura, mi pequeña». La voz sonaba extraña, como un eco del pasado, pero también tenía un contenido seductor que hizo que su corazón latiera con más fuerza. «¿Por qué, Valeria?», preguntó, el dolor atravesando su pecho. «¿Qué le hiciste? ¡Devuélvemela!». La figura sonrió, pero esta vez tenía una satisfacción perturbadora en su mirada. «No sabes lo que has desatado, hija. La pequeña está a salvo ahora, en el lugar donde siempre debió estar». Dio un paso hacia ella y Laura sintió el frío en el aire. «¿Qué quieres decir?». «Ella es el vínculo, el pacto que sellamos hace años». «No se trata solo de mí. Valeria es parte de esto. Ahora es ella quien tiene el poder». Con cada palabra, el horror se instalaba en el estómago de Laura. La había traído al mundo, pero ahora la oscuridad la reclamaba. No puede ser. Laura no podría permitirlo. Había luchado en su vida. Había tratado de romper ciclos, de sanar las heridas. «No voy a dejar que esto siga. No voy a perderla». Pero su madre se rió, una risa profunda y llena de ecos,
como si el mismo espacio a su alrededor vibrara con aquel sonido. ¿Quieres salvar a tu hija? Entonces tendrás que unirte a ella. ¿Qué te hace pensar que el miedo puede detenerme? Laura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lo entendió. La figura oscura, el poder de la cámara. Todo tenía un vínculo, y ahora se enfrentaba a una elección desgarradora: unirse a la oscuridad o perder a Valeria para siempre. ¿Qué precio debo pagar?, murmuró, dispuesta a todo, pero su madre ya había desaparecido en la sombra, dejándola con más preguntas que respuestas. Los ecos de risa y llanto retumbaron en su mente, pero en esa locura algo nuevo surgió. Un destello de determinación ardía en el pecho de Laura. Si Valeria estaba en peligro, si la oscuridad buscaba a su hija, entonces iba a luchar. ¿Pero a qué costo? La pregunta atormentaba la mente de Laura mientras el frío de la noche la envolvía. No podía volver atrás. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué legado había pasado a su hija? El tiempo se desvanecía, la oscuridad se cernía, pero Laura sabía que debía actuar, aunque no tenía idea de lo que eso significaría. Mientras el eco de la voz de Valeria continuaba llamándola. Todo lo que Laura conocía estaba a punto de desmoronarse en un juego mortal que no había elegido. Claro, por favor, proporciona el texto que deseas que traduzca y adapte al español. La oscuridad se adhirió a las paredes y el aire se volvió un sopor que presionaba contra el pecho de Laura. La imagen de su madre se desvaneció, pero el eco de su voz resonaba en su mente, reverberando en cada rincón de la casa. Laura sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La figura de Valeria seguía de pie, inmóvil, sonriendo con una tristeza que le desgarraba el corazón. ¿Qué estás haciendo, Valeria? La voz de Laura temblaba, pero en su interior había una rabia creciente. Miró alrededor buscando una salida, pero todo parecía cerrado, como si las sombras estuvieran en control. Y entonces, como si la misma oscuridad hubiera respondido a su súplica, la lámpara parpadeó una vez más. En ese instante, el rostro de Valeria cambió. Su sonrisa se transformó en una mueca distorsionada, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Laura sintió un escalofrío que la atravesaba. Un pálpito inquietante. «¡Valeria, despierta!», gritó Laura, pero la niña no se movía. Esa risa pesada de antes había vuelto, esta vez retumbando, haciendo eco en cada rincón. Sobrepasada por la desesperación y la tristeza, Laura tomó la cámara en sus manos. Cuando la enfocó, las imágenes comenzaron a fluir de nuevo. Pero esta vez no eran simplemente fotos. Era como si la máquina estuviera revelando secretos olvidados. Una imagen tras otra. Cada fotografía desnudaba la historia que creía conocer. La primera imagen mostraba a su madre junto a Valeria. Pero en el fondo había un símbolo oscuro. Un círculo extraño, como un sello de advertencia. Laura sintió que el aire se le escapaba. De pronto, la siguiente foto la dejó en shock. Valeria, con una sonrisa siniestra, mirando a la cámara, mientras en su pecho se resaltaba el mismo símbolo. «No, no, esto no puede ser», murmuró Laura, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Y en ese momento sintió un golpe en la cabeza, como si algo le hubiera caído. Miró hacia abajo y ahí, en el piso, encontró un viejo diario, desgastado y cubierto de polvo. El título estaba apenas legible: «El pacto de las sombras». Temblando, lo abrió. Las páginas estaban repletas de palabras,
escritas con una caligrafía familiar de su madre. ¡No! La voz de Laura se detuvo, incapaz de seguir. En cada palabra, en cada frase, descubrían secretos oscuros. Descubrió que su madre no había solo hecho un pacto, sino que había entregado la vida de su propia hija a cambio de poder. Y Valeria, en su núcleo más profundo, era la esencia de aquel pacto. Valeria gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Eres parte de esto? Antes de que pudiera asimilarlo, el aire se volvió frío. Valeria dio un paso hacia adelante. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño. «Mamá, no puedes salvarme. Ya soy parte de esto», dijo en un susurro que parecía escaparse de sus labios como un lamento. Laura dio un paso atrás. Su respiración se volvió irregular. «¿What está pasando realmente? ¿Qué hiciste?» La voz de Laura se elevó con fuerza mientras la traición movía su corazón. Valeria sonrió de nuevo, pero en su expresión había algo calculador. «Todo este tiempo has sido la que estaba ciega. ¿No te das cuenta de que yo fui elegida desde el principio? La oscuridad se alegra al fin porque estoy aquí». La comprensión la golpeó como un puño en el estómago. La risa de Valeria, la figura oscura, su madre. Esto era la conexión que siempre había existido, el legado de traición que continuaba a través de las generaciones. La niña que había amado y que creía salvar se había convertido en el vehículo de todo aquello. «No lo harás. No serás parte de esto», gritó Laura, casi en un grito. Pero Valeria hizo un gesto, como si el aire a su alrededor se uniera. Un viento helado sopló en la habitación, arrastrando las sombras hacia Laura, consumiéndola en una oscuridad palpable. «Solo si te unes a mí». Valeria extendió su mano, su sonrisa brillante contra la negrura. La elección estaba ante ella, y en un instante todo lo que había creído saber sobre su hijita, su madre y su legado se desmoronó. Con ese dilema en la mente y el corazón, Laura comprendió que todo estaba por cambiar, y su única esperanza residía en desafiar no solo a Valeria, sino a la propia oscuridad. Mientras las sombras se precipitaban, el tiempo se detuvo. Todo lo que había creído conocer estaba en juego, y su vida jamás sería la misma. La oscuridad se adhirió a las paredes, y el aire se volvió un sopor que presionaba contra el pecho de Laura. La imagen de su madre se desvaneció, pero el eco de su voz resonaba en su mente, reverberando en cada rincón de la casa. Laura sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La figura de Valeria seguía de pie, inmóvil, sonriendo con una tristeza que le desgarraba el corazón. «¿Qué estás haciendo, Valeria?». La voz de Laura temblaba, pero en su interior había una rabia creciente. Miró alrededor, buscando una salida, pero todo parecía cerrado, como si las sombras estuvieran en control. Y entonces, como si la misma oscuridad hubiera respondido a su súplica, la lámpara parpadeó una vez más. En ese instante, el rostro de Valeria cambió. Su sonrisa se transformó en una mueca distorsionada, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Laura sintió un escalofrío que la atravesaba, un pálpito inquietante. «¡Valeria, despierta!», gritó Laura, pero la niña no se movía. Esa risa pesada de antes había vuelto, esta vez retumbando, haciendo eco en cada rincón.
Sobrepasada por la desesperación y la tristeza, Laura tomó la cámara en sus manos. Cuando la enfocó, las imágenes comenzaron a fluir de nuevo. Pero esta vez no eran simplemente fotos. Era como si la máquina estuviera revelando secretos olvidados. Una imagen tras otra, cada fotografía desnudaba la historia que creía conocer. La primera imagen mostraba a su madre junto a Valeria, pero en el fondo había un símbolo oscuro, un círculo extraño, como un sello de advertencia. Laura sintió que el aire se le escapaba. De pronto, la siguiente foto la dejó en shock. Valeria, con una sonrisa siniestra, mirando a la cámara, mientras en su pecho se resaltaba el mismo símbolo. «No, no, esto no puede ser», murmuró Laura, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Y en ese momento un estruendo resonó en la casa, como si un trueno hubiera estallado taladrando el suelo. Se dio la vuelta rápidamente para ver de dónde provenía el sonido. Una grieta oscura se abrió en el suelo, como si la tierra estuviera vomitando sombras. La habitación tembló. Laura sintió el pánico tomar el control, pero no podía apartar la vista. Valeria comenzó a girar. Su risa se alzó en un crescendo, un canto de locura que resonaba hasta en los rincones más oscuros de su mente. «Mamá, ven a jugar». Su voz era ahora una mezcla aguda, casi robotizada, una cacofonía que llenaba la habitación. Las sombras comenzaron a alzarse, envolviendo todo a su alrededor. «¡Detente!», gritó Laura. Su voz perdió fuerza, mientras las sombras la envolvían. A medida que intentaba luchar contra la oscuridad, un destello brillante apareció en la cámara. Una imagen nueva emergió, y aquella imagen encajó como un rompecabezas en su mente. Su madre, no solo como una figura oscura, sino también como su salvadora. Una mujer con un rostro que desbordaba amor y desesperación. Pero también poder. «Escucha», la imagen parecía susurrarle. «Solo así podrás salvarla. Todo lo que has creído no es lo que parece». Una voz, una verdad oculta. El tiempo pareció detenerse mientras Laura se aferraba a esa revelación. De pronto, la figura oscura de Valeria se transformó en una sombra que amenazaba con tragarlo todo a su paso. La luz de la cámara parpadeó una vez más y en un instante Laura vio otras imágenes, cada una revelando secretos devastadores. La figura de su madre no solo era la raíz de aquel pacto, sino que había sido la portadora de la carga, eternamente buscando redención a través de sacrificios. «¿Qué hiciste, madre?». La incredulidad la invadió. La horrorosa verdad la golpeó. Su madre había sellado el pacto para protegerla, pero a costa de la vida de su propia hija, ahora reflejada en Valeria. Iba a perder a la única familia que le quedaba. Pero la agonía de la verdad la unía más que nunca a su madre. Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a colapsar. «¡No lo entiendes!», gritó Valeria. Pero su voz se fue apagando mientras Laura sentía el vacío que se formaba en torno a ella. El espacio se contrajo, las paredes vibraron, y entonces un grito desgarrador resonó. La cámara se iluminó una última vez. Laura se dio cuenta de la verdad. No solo había un pacto en juego, había un camino que podría cambiarlo todo. Un giro impactante que involucraba no solo a su madre y Valeria, sino a ella misma. Se trataba de romper la maldición, de tomar el control de su propio destino. Justo antes de que todo se sumergiera en la oscuridad, Laura sintió un poder desconocido surgiendo desde su interior. Una mezcla de miedo y esperanza,
Tú no puedes controlarlo todo. Yo lo romperé, gritó. Y en ese momento un silencio sepulcral envolvió la habitación. La pregunta permaneció en el aire. ¿Podría realmente controlar la oscuridad que había heredado? La superficie de la grieta rugió, casi ansiosa por devorar todo a su paso, dejando a Laura frente a la elección más difícil de su vida. El legado estaba a punto de cambiar, y todo dependía de una decisión que podría salvar o condenar a Valeria. La oscuridad se adhirió a las paredes y el aire se volvió un sopor que presionaba contra el pecho de Laura. La imagen de su madre se desvaneció, pero el eco de su voz resonaba en su mente, reverberando en cada rincón de la casa. Laura sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La figura de Valeria seguía de pie, inmóvil, sonriendo con una tristeza que le desgarraba el corazón. ¿Qué estás haciendo, Valeria? La voz de Laura temblaba, pero en su interior había una rabia creciente. Miró alrededor, buscando una salida, pero todo parecía cerrado, como si las sombras estuvieran en control. Y entonces, como si la misma oscuridad hubiera respondido a su súplica, la lámpara parpadeó una vez más. En ese instante, el rostro de Valeria cambió. Su sonrisa se transformó en una mueca distorsionada, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Laura sintió un escalofrío que la atravesaba. ¡Un pálpito inquietante! ¡Valeria, despierta!, gritó Laura, pero la niña no se movía. Esa risa pesada de antes había vuelto, esta vez retumbando, haciendo eco en cada rincón. Sobrepasada por la desesperación y la tristeza, Laura tomó la cámara en sus manos. Cuando la enfocó, las imágenes comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez no eran simplemente fotos. Era como si la máquina estuviera revelando secretos olvidados. Una imagen tras otra. Cada fotografía desnudaba la historia que creía conocer. La primera imagen mostraba a su madre junto a Valeria, pero en el fondo había un símbolo oscuro, un círculo extraño, como un sello de advertencia. Laura sintió que el aire se le escapaba. De pronto, la siguiente foto la dejó en shock. Valeria, con una sonrisa siniestra, mirando a la cámara, mientras en su pecho se resaltaba el mismo símbolo. «No, no, esto no puede ser», murmuró Laura, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Y en ese momento, un estruendo resonó en la casa, como si un trueno hubiera estallado taladrando el suelo. Se dio la vuelta rápidamente para ver de dónde provenía el sonido. Una grieta oscura se abrió en el suelo, como si la tierra estuviera vomitando sombras. La habitación tembló. Laura sintió el pánico tomar el control, pero no podía apartar la vista. Valeria comenzó a girar. Su risa se alzó en un crescendo, un canto de locura que resonaba hasta en los rincones más oscuros de su mente. «Mamá, ven a jugar». Su voz era ahora una mezcla aguda, casi robotizada, una cacofonía que llenaba la habitación. Las sombras comenzaron a alzarse, envolviendo todo a su alrededor. «¡Detente!», gritó Laura. Su voz perdió fuerza mientras las sombras la envolvían. Al intentar luchar contra la oscuridad, un destello brillante apareció en la cámara. Una imagen nueva emergió, y aquella imagen encajó como un rompecabezas en su mente. Su madre, no solo como una figura oscura, sino también como su salvadora. Una mujer con un rostro que desbordaba amor y desesperación, pero también poder. «Escucha»,
La imagen parecía susurrarle: «Solo así podrás salvarla. Todo lo que has creído no es lo que parece. Una voz, una verdad oculta». El tiempo pareció detenerse mientras Laura se aferraba a esa revelación. De pronto, la figura oscura de Valeria se transformó en una sombra que amenazaba con tragarlo todo a su paso. La luz de la cámara parpadeó una vez más, y en un instante Laura vio otras imágenes, cada una revelando secretos devastadores. La figura de su madre no solo era la raíz de aquel pacto, sino que había sido la portadora de la carga, eternamente buscando redención a través de sacrificios. «¿Qué hiciste, madre?» La incredulidad la invadió. La horrorosa verdad la golpeó. Su madre había sellado el pacto para protegerla, pero a costa de la vida de su propia hija. Ahora, reflejada en Valeria, iba a perder a la única familia que le quedaba. Pero la agonía de la verdad la unía más que nunca a su madre. Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a colapsar. «¡No lo entiendes!», gritó Valeria, pero su voz se fue apagando mientras Laura sentía el vacío que se formaba en torno a ella. El espacio se contrajo, las paredes vibraron, y entonces un grito desgarrador resonó. La cámara se iluminó una última vez. Laura se dio cuenta de la verdad. No solo había un pacto en juego, había un camino que podría cambiarlo todo. Un giro impactante que involucraba no solo a su madre y Valeria, sino a ella misma. Se trataba de romper la maldición, de tomar el control de su propio destino. Justo antes de que todo se sumergiera en la oscuridad, Laura sintió un poder desconocido surgiendo desde su interior. Una mezcla de miedo y esperanza. «Tú no puedes controlarlo todo, yo lo romperé», gritó, y en ese momento un silencio sepulcral envolvió la habitación. La pregunta permaneció en el aire. ¿Podría realmente controlar la oscuridad que había heredado? Pero en ese instante de tensión extrema, el fiero estalló en un tremor que recorrió el departamento. El suelo comenzó a abrirse más, y de la grieta emergió un fogonazo de luz. Un ser brillante tomó forma en el aire. Era él, el espíritu de su abuela, la verdadera guardiana. Pero su rostro delataba tristeza y desesperación. «Laura, vengo a advertirte», dijo su voz resonando en toda la habitación. «No todo lo que creías saber es verdad. Tu madre no es quien tú piensas. Ella ha manipulado las sombras y las ha utilizado para engañarte y a Valeria». Los latidos de Laura se aceleraron. «¿Qué quieres decir?». Su mente giraba. La abuela continuó. «El precio pagado no fue solo por poder, fue por control. La oscuridad que habita a Valeria está ligada a tu madre más de lo que imaginas. Ella es la verdadera fuerza detrás de la sombra. Valeria nunca fue el sacrificio, sino la herramienta». El aire se volvió pesado. Un sudor frío cubrió su frente. ¿Qué? ¿Ella era parte del plan? La idea casi la ahogaba. La risa de Valeria resonaba cada vez más fuerte, un eco grotesco en el silencio que había seguido. «Debes actuar antes de que sea demasiado tarde, Laura. No puede haber luz sin oscuridad, pero debes elegir a quién ayudar antes que la verdadera naturaleza de tu familia acabe en un ciclo de destrucción. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de estas revelaciones, la luz se desvaneció y la figura de su abuela desapareció. Laura miró a Valeria, que la veía con ojos que ahora eran un océano de misterio. Las sombras que antes parecían devorar la habitación, ahora parecían bailar,
libres y alegres. Sentía un temblor profundo, y con esta nueva revelación, las sombras comenzaron a reír. ¿Qué decisión tomaría? ¿Y cómo iba a salvar a Valeria de lo que su madre había desatado? Pero más inquietante aún, ¿quién era realmente su madre? ¿Y qué secretos había ocultado en su búsqueda de poder? Las sombras giraban a su alrededor, presionando. Laura sintió la urgencia intoxicante de la adrenalina. ¿Todo había estado escrito o había un camino distinto por recorrer? La confusión reinaba en su mente. Todo estaba a punto de cambiar, pero el camino a seguir era incierto y solo una cosa era clara. La verdad amenazaba con desatar un caos que podría arrasar con todo lo que conocía. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si las paredes estuvieran a punto de estallar. Laura miró a Valeria, que seguía de pie, y el temor se apoderó de ella nuevamente. Esa risa, antes infantil, ahora reverberaba como un eco siniestro. La sonrisa de Valeria estaba distorsionada, un reflejo de algo que no era humano. Un sudor frío recorrió la frente de Laura. ¿Qué estás haciendo, Valeria? La niña se giró lentamente, y Laura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¡Valeria, despierta! La desesperación brotó en su voz. Miró alrededor, tratando de encontrar algo. Cualquier cosa que la ayudara a salvar a su hija de aquel horror. ¿Dónde estaba la pequeña que tantas veces había abrazado? La que se reía al correr por el parque. La que preguntaba por las estrellas. En su lugar había una oscuridad que crecía voraz. Y en ese momento, un estruendo hizo temblar la casa. Las ventanas vibraron y un viento gélido barría la habitación, levantando papeles y juguetes, como si un tornado se hubiera desatado. Laura se cubrió la cara, aturdida. Al abrir los ojos, la figura de Valeria se desvaneció en una explosión de luz. Un rayo de claridad iluminó el lugar, y en el destello, Laura vio una sombra proyectada en la pared, un símbolo que no había notado antes. Era el mismo que había visto en las fotografías reveladas por la cámara, pero esta vez brillaba con una energía inquietante. Un murmullo reverberó en la sala, palabras incomprensibles, como un canto antiguo que resonaba en su cabeza. El simbolismo, el legado, todo lo que había ignorado, la perseguía. Ahora, a medida que la luz disminuía, Valeria apareció en el centro del cuarto, rodeada de sombras que danzaban a su alrededor. ¡Mamá! ¡Ven a jugar! Su voz sonaba casi encantadora, pero había algo oscuro y seductor en su tono. Laura sintió que el aire le faltaba y el nudo en su garganta solo se hacía más grande. Pero algo inesperado ocurrió. En medio de la estampida de sombras, del caos, una figura emergió del halo de luz. Alguien que Laura nunca esperó ver allí. Era su madre. «Laura, escucha». La voz de su madre resonó, pero esta vez no parecía una advertencia, sino más bien una súplica. «Tienes que entender todo esto». Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador la cortó. Valeria estaba gritando, retorciéndose, como si estuviera atrapada en una lucha interna. Sus ojos se oscurecieron, y una risa espeluznante brotó de sus labios. «¿Por qué no pelean un poco más? ¡Involúquense! ¡Vamos, mamá! ¡Ven a salvarme!» Laura gritó llena de pánico y confusión. «¡Aléjate de ella!» Pero era como si una barrera invisible la mantuviera alejada. La risa de Valeria se convirtió en un eco alocado, y por un momento Laura sintió una conexión. Un dolor profundo
que le atravesó el pecho. Lo que había comenzado como un intento de salvar a su hija se tornó en una revelación devastadora. De repente, el símbolo en la pared chisporroteó y el aire cambió abruptamente. Un grito desgarrador desgarró el silencio. Pero no fue el de Valeria. Fue el grito de su madre, el eco de una historia que nunca pudo haber imaginado. «Laura, no estás preparada para esto». La sombra detrás de Valeria empezó a moldearse, distorsionándose hasta adquirir una forma familiar. Era Laura misma, pero con una sonrisa torcida, una versión oscura de ella misma. «Eres tú, Laura», dijo una voz que retumbaba en su mente. «Siempre has estado aquí. Has sido parte de esto desde el principio». Las palabras calaron hondo en su interior. ¿Cómo podía ser? Lo que había creído que era un enfrentamiento entre el bien y el mal se desmoronaba. Todo lo que había conocido sobre su madre y su relación con Valeria estaba cambiando rápidamente. La realidad se transformaba con cada palabra pronunciada. La confusión se convirtió en caos. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Un giro, una revelación, y todo su ser se sintió abrumado. La verdad oscura que había estado latente era ahora un monstruo que amenazaba con devorarla a ella y a su hija. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podía realmente luchar contra la oscuridad que también habitaba en ella? Mientras las sombras danzaban espléndidamente en la habitación, Laura sintió el peso de sus decisiones, pero lo más aterrador era saber que, al mismo tiempo, era parte de algo mucho más grande. Un legado de sombras que podría destruirlo todo. ¿Podría de verdad cambiarlo? La oscuridad se espesa en la habitación y el aire se siente cada vez más denso. Laura observa a Valeria, a quien apenas reconoce. La risa de la niña se ha transformado en un eco que le retumba en la cabeza. Una risa que ahora parece burlarse de su agonía. «Valeria, ¿qué te está pasando?» La voz de Laura está cargada de desesperación. Los ojos de Valeria brillan con una luz extraño, como si alguien más estuviera al mando. «Mamá, ¿por qué no puedes ser parte de esto?» Su pregunta resuena en el aire, y el corazón de Laura se detiene por un instante. «Valeria, escúchame, no eres tú, lucha». Pero la niña no responde. En lugar de eso levanta un dedo y un rayo de luz. Oscura explota entre ellas. La habitación tiembla y Laura siente que el suelo se descompone bajo sus pies. Se aferra a la cámara, su última conexión con la realidad. Entonces, un grito desgarrador atraviesa la habitación. ¡No! Una voz que no es la de Valeria, sino la de su madre, gritando desde las sombras. La figura de su madre aparece nuevamente, pero esta vez su rostro es un mar de angustia y miedo. «Laura, detén esto». La voz es un súplica, pero no tiene poder. Las sombras que rodean a Valeria parecen bailar, celebrando la lucha interna entre madre e hija. Ella es la elegida, Laura. No puedes detenerlo. El corazón de Laura late con fuerza. Tú eres la culpable. Todo esto por tu ambición. La rabia se convierte en un fuego ardiente y de repente la imagen de su madre se transforma, girando descontroladamente en el aire, como si su alma estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. «Escucha, Laura», susurra la sombra de su madre. «El pacto no fue para mí, sino para...». Y antes de que pueda terminar, un trueno retumba y la tierra tiembla. La grieta en el suelo se expande aún más, traspasando la realidad. Y entonces, de la oscuridad,
Emerge una figura imponente, negra como la noche, una presencia que parece devorar la luz. La criatura, con un rostro amorfo, proyecta una risa profunda que reverbera en cada rincón. ¿Quién se atreve a desafiarme? Pregunta con voz profunda, causando que el aire se detenga. Laura siente un frío intenso recorrer su cuerpo. ¿Qué eres?, balbucea, su voz un susurro. La criatura ríe aún más fuerte y el ecosistema de sombras comienza a girar violentamente, como un torbellino de desesperación. ¿Soy el final o el principio? He estado esperando durante siglos. Y tú, Laura, eres el último eslabón. La revelación es un golpe. El tiempo parece detenerse. ¿Yo? ¿Por qué yo? Los ojos de Laura se llenan de incredulidad. La criatura sigue. Tu linaje ha sido un puente entre este mundo y el mío por generaciones. Valeria es la llave. Y tú eres la guardiana. Si decides liberar la oscuridad, te convertirás en la reina que siempre debiste ser. Las palabras son un incesante eco en su mente. Laura retrocede, sintiendo que el suelo se adhiere a sus pies. No puedo. No quiero ser parte de esto. La angustia arde en su pecho mientras el pasado la golpea. Todo lo que ha hecho por proteger a su hija. La comprensión la lanza a un abismo de pánico. La voz de Valeria, que antes era dulce, ahora resuena distorsionada. Mamá, deja que todo suceda. Únete a nosotros. Laura grita, pero es como si su voz se ahogara en el abismo que la rodea. La criatura se acerca, extendiendo una mano. Haz tu elección, Laura. Podrás salvar a tu hija, pero el costo será alto. Un rayo de luz estalla a su alrededor, revelando visiones de su madre, de Valeria sonriendo antes de todo esto. La angustia la consume. No puedo. Es un susurro, pero la sombra, la criatura, sonríe. Tienes un poder inmenso y no lo sabes. Estás en el centro de todo. Tú decidirás si reinarás en la oscuridad o si luchas en la luz. Pero prepara tu corazón para la verdad, que destruirá todo lo que conoces. Y justo antes de que Laura pueda decidir, la figura de Valeria se disuelve en sombras, y el eco de una risa que alguna vez fue alegre se vuelve una cacofonía. Un grito profundo atraviesa el silencio, como un tambor que golpea desde lo más profundo de su ser. ¡Que no soy! Y cuando la habitación se convierte en un caos, Laura siente que el verdadero horror de su historia y los planes del pasado despliegan ante ella. Se hace sentir que lo que ha estado persiguiendo no es simplemente la salvación de su hija, sino su propia identidad. Cada aliento que toma, cada decisión que hace, puede cambiar el futuro para siempre. Pero cuando la oscuridad toma un giro inesperado y el eco de su madre se desvanece en la bruma, Laura se da cuenta de que la verdadera lucha acaba de comenzar. La oscuridad se espesa en la habitación, como un manto pesado que aprieta el pecho de Laura. Los ojos de Valeria, brillantes y extraños, reflejan algo que no es humano. La risa de su hija se ha convertido en un eco inquietante que retumba en su mente. ¡Valeria! ¿Qué te está pasando? La desesperación inunda la voz de Laura mientras da un paso adelante, tratando de alcanzar a su niña. El caos se desata. Las sombras giran, envuelven a Valeria, y la habitación tiembla como si el suelo estuviera a punto de tragarse todo. ¡Despierta, por favor!, grita Laura, su corazón latiendo con fuerza, casi gritando por la vida de su pequeña
Pero la figura de Valeria sigue inmóvil, atrapada en una lucha que parece interminable. De repente, un grito desgarrador corta el aire. No es el de Valeria, sino el de su madre, resonando desde las sombras. «Laura, detén esto». La figura espectral aparece. Su rostro de angustia revela un secreto que Laura siempre ha negado. «Todo ha sido un juego para el control», susurra la voz llena de desesperación. Laura siente que el suelo se descompone. «Es tu culpa todo esto». La rabia le quema en la garganta. «Nunca dejaste que me alejara de la oscuridad». La figura de su madre se retuerce y todo parece temblar en un caos represor. «Laura, la verdadera traición». La voz se ahoga mientras la figura comienza a apagarse, dejando atrás un eco de dolor. Las palabras retumban en la mente de Laura. La risa de Valeria se vuelve más intensa, meciéndose entre la locura y el miedo. «Mamá, ven a ayudar». Valeria repite, pero no con el amor y alegría que conocía. Laura siente que su corazón se rompe, apretado entre la tristeza y la desesperación. El aire se torna más frío, el viento gélido barre la habitación. Un ser oscuro surca el espacio, una criatura de sombras y pesadillas que devora la luz. ¿Quién se atreve a desafiarme? La voz profunda, resonante, penetra en los huesos de Laura, haciéndola temblar. En sus ojos ve reflejos de historias olvidadas, de un origen que no puede imaginar. En un instante, el ser se acerca, extendiendo una mano tenebrosa. «Haz tu elección, Laura. ¿Serás la reina de la oscuridad?» Laura siente el mundo girar a su alrededor. «No puedo, no quiero». La negación retumba en su pecho, mientras las imágenes de su madre y su hija la asaltan. Valeria gira, su risa convirtiéndose en un canto infernal. «¡Únete a nosotras!». Todo en él le grita que su niña está atrapada, que se aleja de la vida que una vez conoció. Las sombras se alzan, la oscuridad se apodera de todo, mientras el símbolo en la pared brilla intensamente. Laura cierra los ojos, buscando un vestigio de luz en medio de la tormenta. «Valeria, te recuperaré», susurra con más fuerza. El amor llevando su voz más allá de la desesperación. «Lucharé por ti, incluso si la oscuridad me consume. Nunca seré parte de esto». Con esas palabras, siente una chispa de luz en su interior. Las sombras empiezan a temblar, perturbadas por su determinación. La verdad no es solo sangre, es la elección que hacemos. Y con cada palabra, la cámara brilla intensamente, proyectando imágenes de amor, esperanza y sacrificio. Valeria grita, su forma retorciéndose, mientras las sombras comienzan a desvanecerse. «¡Mamá! ¡No!». Pero en su voz hay un deje de claridad, una lucha por regresar. La figura de Laura se fortalece. «Regresa conmigo, Valeria». Regresa. A medida que su voz resuena, la luz se intensifica. Las sombras estallan en una explosión de oscuridad, ardiendo en un grito de furia y dolor. Y entonces la habitación queda en silencio. Solo queda una profunda oscuridad y Laura, respirando pesadamente. Siente la presencia de su madre, pero esta es diferente. Ya no es una sombra, sino una memoria. Cuando abre los ojos, Valeria está de pie, descalza y pequeña. La risa infantil resuena de nuevo en su garganta. Laura se lanza hacia ella,
abrazándola fuertemente. No te soltaré nunca más. Juntas enfrentan el abismo que una vez amenazó con consumirlas. En ese instante, Laura entiende que la verdadera lucha apenas comienza. Y aunque el legado de sombras aún está presente, hay esperanza en su amor. Y con ese amor pueden desafiar lo que venga, mientras el eco de la oscuridad se aleja. Laura siente que todo lo perdido todavía puede ser recuperado, aunque el futuro queda envuelto en la incertidumbre. Cada latido es un nuevo comienzo, pero espera, antes de que te vayas, tengo que decirte algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Así que hazlo ya.